cuarta entrega de esta serie de videos que estamos haciendo. Recuerden que tenemos 3 entregas previas. Si quieren arrancar desde el principio, pueden buscar capítulo 1 y en nuestro canal van a encontrar los 3 capítulos anteriores. Si quieren, pueden arrancar directamente desde este. Este capítulo está dedicado a cómo generamos en la Argentina nuestros dólares genuinos y qué cambios y qué cosas se pueden hacer para evitar, digamos, una piña muy fuerte que podría venir si sigue habiendo un sangrado de nuestras reservas netas. Recuerden suscribirse a nuestro canal si les gustan este tipo de videos y si quieren, obviamente los invitamos a ser clientes de asesordeinversiones.com. Ahora, ¿cómo genera dólares genuinos la República Argentina y cualquier otro país del mundo? Bueno, a través de su balanza comercial, la diferencia entre lo que se exporta y lo que se importa. Lo que se exporta, lo que se vende al exterior genera dólares. Lo que se importa implican dólares que salen de la Argentina para pagar esas exportaciones. Fíjense que la diferencia entre las importaciones y las exportaciones ha generado 9.500 millones de dólares este año y 6.500 millones de dólares el año pasado. ¿Por qué es esto? Bueno, porque han estado más o menos estable, aunque representando, digamos, la caída que ha tenido la economía. Recordemos, la economía cayó un 19, las exportaciones un poco menos, un 16, ¿sí? Pero el aumento en la balanza comercial positiva, en los dólares genuinos que genera la Argentina, se ha dado por el desplome de las importaciones. El desplome de las importaciones tiene que ver justamente con la pérdida del empleo, el aumento de la desocupación, la caída del PBI, que se ha desplomado en un 30%. Las importaciones han caído 30%. Entonces, fíjense una cosa interesante. Argentina ha producido dólares genuinos los últimos 2 años. Y cada vez más. Es decir, estos son dólares que ingresan y aumentan las reservas netas del Banco Central. ¿Tenemos un problema con esto? Y el problema pasa a estar en que las exportaciones, en realidad, el aumento de estos dólares genuinos no ha sido porque las exportaciones hayan crecido, sino que de hecho las exportaciones han caído un 16%. Los dólares genuinos han entrado básicamente porque se desplomaron las importaciones y porque han puesto trabas a las importaciones de bienes. Entonces, si hay una recuperación económica fuerte durante el año 2021, lo lógico sería que tengamos mayor nivel de importaciones, porque la gente va a querer consumir más en esa recuperación económica y lo que va a pasar es, por un lado va a haber más demanda de pesos, pero por el otro lado también va a haber más demanda de dólares, ¿sí? Porque vamos a tener que importar más y si hay una recuperación en esas importaciones, es posible que estos 9.500 millones de dólares que entraron este año se reduzcan el año próximo. Entonces, eso es un problema para el gobierno también. ¿Por qué? Porque lo que tendría que generar y fomentar el gobierno es generar dólares genuinos de la manera genuina, no por desplome de las importaciones y por caída de la actividad, sino por aumento de las exportaciones. ¿Y cómo se logra aumentar las exportaciones? Vamos a verlo. Fíjense cómo es un poco el esquema, lo que sería el heat map de las exportaciones argentinas, ¿sí? Yo siempre digo que si somos bastante crudos y ácidos con lo que produce la Argentina, somos soja. Somos soja. Aproximadamente el 31% de nuestras exportaciones totales son soja. Es el complejo oleaginoso argentino. 31,3% de los dólares genuinos que entran a la Argentina se los debemos a la soja. Si a eso le agregamos
el resto de los cereales, maíz, trigo, cebada, 20% adicional, es decir, más de la mitad de los dólares genuinos, de esos dólares, $200 que ustedes compran todos los meses y van y retiran del banco y los ven y los tocan físicos, el 51, $100, $101 de esos que compras todos los meses, vinieron gracias a la soja, el trigo, el maíz a la Argentina, ¿sí? Y si a esto, fíjense qué importante que es el campo. Vamos a hacer la visión un poquito más amplia, no solo el sector oleaginoso, más el sector cerealero, digamos el campo, el sector agropecuario. Le sumamos 7,5 de carne más el sector bovino. Si a esto le sumamos, lácteos, estamos cerca del 7,4% adicional, es decir, ya de 51 nos fuimos a casi 59, ¿sí? Seguimos sumando. Si esto le sumamos el sector de frutas, 3,8 adicional. Si esto le sumamos las hortalizas, 1,7 adicional. Es decir, ya estamos en más del 60% de los dólares que vos veas en Argentina entraron gracias al campo. Entonces, la forma claramente de generar dólares de la Argentina es a través del campo. Esa es la forma genuina de generar dólares. ¿Tenemos otras fuentes? Sí, tenemos otras fuentes. ¿Tenemos vaca muerta? Sí, tenemos vaca muerta. ¿Cuánto genera el sector petrolero? ¿Cuánto genera vaca muerta? 7% nada más. 7% nada más. ¿Podría generar más? Sí, pero hay que generar el contexto macroeconómico. Hoy no están dadas las condiciones. ¿Por qué? Porque el que pone un dólar en la Argentina pone un dólar a 74 y si se lo quiere llevar, tiene que pagar un dólar de 150. Perdió el 50% solamente por traer y sacar un dólar de la Argentina. Entonces, no están dadas las condiciones para que llegue la inversión a la Argentina. Es algo que tiene que resolver el gobierno si quiere que entren dólares. Otra cosa, el sector minero, litio, probablemente el futuro del mundo. Tenemos una de las reservas más grandes de litio del mundo, no solo una de las de petróleo más grandes del mundo, en el norte de Argentina tenemos litio además, es decir, las dos grandes fuentes de energía del mundo para producir las tenemos en la Argentina. Somos un país inmensamente rico, necesitamos nada más que administrarlo bien. ¿Cuánto genera el sector minero más el sector de litio? 6,4%. El sector de litio necesita grandes inversiones y de muy largo plazo también. Entonces, aquí tenemos otro limitante. No podemos crecer porque no vienen esas inversiones y no está generado el contexto para que esas inversiones puedan generar sus dólares y luego pagar sus dividendos a las empresas que los hayan invertido. Entonces, fíjense qué importante sería establecer unas condiciones tales que renueven la confianza y vuelvan inversiones en vaca muerta y vuelvan inversiones en el sector de litio, más allá de que se siga invirtiendo en el campo. Hoy por hoy tenemos una industria del campo que es muy eficiente, pero si, por ejemplo, miramos textiles en la Argentina, no llegamos ni al 1%. Si miramos el sector farmacéutico, es el 1,5%. Si ahora nos jactamos que vamos a producir la vacuna, todo, es solamente el 1,5% el sector farmacéutico. ¿Sí? Fíjense, esto qué importante, el sector industrial, la parte más importante del sector industrial, que es el sector automotriz, genera solamente 6% de las divisas en la Argentina. ¿Sí? Entonces, tengamos en cuenta esto, que siempre hablamos de la industrialización, hablamos de la matriz diversificada, nunca lo hemos logrado hacer.
hemos puesto impuestos enormes, restricciones enormes para que nuestros sectores más eficientes, como el campo, no pueden explotar todo su potencial para subvencionar al resto de los sectores, pero también eso ha generado trabas para que ingresen los capitales, para que se invierta en ese resto de los sectores. Se han ido empresas, bueno, no voy a meterme en eso, ¿no? Pero de alguna forma, hoy por hoy no están dadas las condiciones, es importante ver qué rumbo va tomando la economía para ver si se dan las condiciones, pueden venir los dólares, pueden aumentar las reservas y pueden bajar los ratios que veíamos anteriormente. Entonces, importante esto, entender cómo es la dinámica de cómo entran los dólares. Y cada dólar que vos ves, ¿a quién se lo debes? ¿Sí? ¿De dónde salió? Cada dólar que vos ves, 51 centavos vinieron del campo. Y ni siquiera le agregué el sector pesquero, ¿sí? Ni siquiera le agregué el sector pesquero a todo el resto, que suma más del 60%, más de 61 centavos, yo le diría, en ese sentido. Entonces, importante entender cómo es la Argentina. Y Argentina, digamos, se debate entre esto, el campo y la ciudad, toda su vida, entre la industrialización precaria y un campo muy eficiente por las condiciones naturales muy favorables que tiene la Argentina. Condiciones muy favorables, no solo del campo, sino grandes riquezas en el suelo, grandes riquezas en el litio y grandes riquezas petroleras también en los últimos años. Entonces, yo les diría que está toda la riqueza natural de la Argentina tratando de subvencionar cerca de un 10% muy ineficiente que nunca, digamos, logra terminar de despegar. Hay que encontrarle la vuelta de rosca a esto, que lamentablemente no la hemos encontrado como país todavía. Fíjense la principal fuente de dólar de la Argentina, que es una fuente de dólares muy volátil. ¿Por qué? Porque esa fuente de dólares, la soja que nosotros exportamos, depende de cantidad. La cantidad es muy volátil. ¿Por qué? Porque a veces tenemos años con grandes sequías, como el año 2018, que junto con la retracción de los dólares de emergente generó una gran devaluación en nuestro país. Y tenemos, por otro lado, años de grandes producciones, grandes rindes. Por otro lado, tenemos el tema del precio. Hay años en los cuales el precio sube mucho porque en el mundo hay muy poca oferta de soja, hay grandes sequías en varios lugares, varios países productores del mundo, por ejemplo Estados Unidos, por ejemplo Australia, por ejemplo Brasil, y por otro lado, hay momentos en los cuales el precio, por una gran, digamos, oferta y por retracción de la demanda, si bien la demanda es bastante estable, porque generalmente es demanda, digamos, para alimento, y China, digamos, demanda cada vez más soja todos los años, ¿sí? Es uno de los grandes demandantes de soja, lo que podemos ver es que esto genera que los precios oscilen muchísimo. Los precios de la soja son muy volátiles. Dependemos, como buena economía emergente, dependemos de un commodity, y este commodity, por sus características intrínsecas como clase de activo, es muy, muy volátil. Entonces, una cosa que vamos a decir es que nuestra economía puede generar muchísimos dólares o muy pocos dólares. Cuando genera muchísimos dólares, por ejemplo, tenemos años donde el precio subió muchísimo, tuvimos grandes rindes, como puede ser el año 2011, 2012 en la Argentina, y llegábamos a exportar 46.000 millones de dólares. 46.000 millones de dólares. Recuerden que las exportaciones totales
ahora están en torno a los 32.000 millones de dólares. Es decir, estamos hablando de 14.000 millones de dólares adicionales que tendríamos y que no le importarían esta restricción tan fuerte a las reservas que está teniendo el Banco Central. Imagínense si al año entraran en nuestra economía 14.000 millones de dólares más de los que entran. Nadaríamos en dólares. Nadaríamos en dólares. Y esto no está pasando. No está pasando por varias cosas. Por un lado, por el precio, un efecto precio. Dependemos de un commodity y el valor del commodity se desplomó desde el año 2012 en adelante, en que la Fed empezó a desandar su política fuertemente expansiva para salir de la crisis del año 2008, tuvimos esta gran corrección. Fíjense que el precio de la soja por tonelada valía $650 y pasó a valer $300 a fines del año pasado. $300, nada más que $300. Durante la pandemia tocó los $300 nuevamente. Entonces, tenemos un problema de que vale la mitad. Perdimos la mitad en términos de precio, o un poquitito más, llegamos a perder, en términos de precio de nuestro principal producto generador de dólares, de lo que genera el 30% de los dólares que vos ves en la Argentina. Entonces, ahí tenemos un problema de que no hemos sabido como país generar los fondos anticíclicos para que cuando esto nos pase, que sabemos que nos va a volver a pasar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque fíjense en el pasado la cantidad de veces que nos pasó esto. Fíjense en el 76, fíjense en el 77, fíjense en el 86, fíjense del 99 al 2001, lo que generó la mayor crisis de la historia hasta la pandemia, que es peor que la crisis del 2001, que tuvimos un valor histórico muy bajo del precio de la soja, nuestro principal producto de exportación. Por eso fue la crisis del 2001, porque nos faltaron dólares. Si no, hasta el día de hoy tendríamos convertibilidad probablemente. Si no, hasta el día de hoy probablemente tendríamos convertibilidad. Nos faltaron dólares, y no solo nos faltaron dólares, sino que no hicimos los fondos anticíclicos que deberíamos haber hecho para aguantar a que el precio se recupere, porque en definitiva los mercados siempre se recuperan. Fíjense cómo se recuperó en el año 2002, 2003, 2004, el precio de la soja llegó a valer $400 y eso le permitió a la Argentina salir, despegar. Argentina devaluó su moneda, primero, devaluó fuertemente su moneda, y lo segundo es que el precio de la soja voló. Entonces a la Argentina le entraban dólares a mansalva en ese momento. Le llegamos a pagar cash al Fondo Monetario Internacional con reservas, no se olviden, porque se apreciaba el tipo de cambio. Recuerden que veníamos de convertibilidad 1-1 con el dólar, salimos, el dólar salta a nivel de 4-1 y luego empieza a bajar, luego de ese overshooting de tipo de cambio, empieza a bajar y converge a cerca de 2.80, Bajó, en algún momento el dólar bajó en la Argentina, búsquenlo si no me creen, ¿no? Pero bajó el tipo de cambio y hasta le logramos pagar cash al Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué? Porque entraban dólares. ¿Por qué? Y porque el precio de la soja era altísimo. Y además, Argentina estaba muy deprimida, el dólar había saltado muchísimo y no había, digamos, tanto peso para comprar esos dólares. Esas eran las distintas, digamos, características que tenía. Yo los trato de bajar esto a una forma simple para que lo entiendan y para que esto nos ayude a todos a crecer, a entender nuestro país. Yo creo que Argentina tiene un gran potencial. Yo soy de los que me quedo en Argentina.
No soy de los que se van de Argentina. Yo hago este video para ayudar a entender cómo es nuestro país. Y si pueden, compártanlo. Compártanlo. Yo soy de los que me quedo en la Argentina y hago esto para que entendamos cómo como país generamos la riqueza que generamos. ¿Sí? No estoy ni de un lado ni del otro de la grieta. A mí no me importa la grieta. ¿Sí? Yo solo quiero aportar conocimiento, entendimiento de esto, que creo que como país lo tenemos que entender. Algunas personas lo entienden, pero creo que el resto de la sociedad necesita entenderlo para que entendamos qué necesitamos como país. Una de las cosas que necesitamos es armar fondos anticíclicos. ¿Para qué? Para que cuando caiga la economía, como hace, por ejemplo, Chile, que depende de otro commodity. Chile depende del cobre. ¿Sí? Y Chile, cuando cae el valor del cobre, tiene fondos anticíclicos que lo ayudan a que la corrección económica no sea tan grave, a que no sea 19% como es la caída que estamos teniendo en esta pandemia. Busquen cuánto es la caída de Chile ahora. ¿Sí? Muy inferior a la caída del PBI de Argentina. ¿Por qué? Porque tiene fondos anticíclicos. Pese a que el precio del cobre también se cayó en términos internacionales, producto de esta, digamos, estrategia de la Fed contractiva. Ahora tenemos la suerte de que por la pandemia, la Fed ha vuelto a bajar la tasa cero, ha dicho que va a tener la tasa cero hasta el 2023. Esto implica que tenemos una oportunidad histórica. Va a haber dinero gratis, por decirlo, en el mundo. El resto de las economías se financian al 4% anual a 10 años en dólares. Nosotros tenemos una financiación hoy que si la quisiéramos hacer es al 13% anual, porque tenemos 1.300 puntos de riesgo país, cuando la tasa en el mundo es cero prácticamente, o negativa en algunos países. Entonces, nosotros tenemos que empezar a generar la estructura de país que se banque estos embates. Una de las cosas que tiene que suceder tiene que haber fondos anticíclicos que nos ayuden a reactivar la economía cuando se nos cae nuestro principal fuente de ingresos y de dólares, que es la soja. Fíjense que ahora la soja, producto de esta nueva política expansiva de la Fed, desde que la Fed anunció una nueva política expansiva, voló, pasó de 300 a 370 dólares aproximadamente, casi 400 dólares, nos estamos yendo a los 400 dólares. Y sin embargo, Argentina sigue consagrado de reservas. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué pese a que la soja está subiendo fuertemente, tenemos sangrado de reservas? ¿Qué habría que cambiar? ¿Qué habría que modificar para que vuelvan a entrar estos dólares? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, vamos a ver, hacer un doble clic en el contexto que tiene que ver con las retenciones. Fíjense, ¿se acuerdan de la resolución 125? Aquella que puso Lustó cuando era kirchnerista antes de pasarse al PRO, que era ministro de Economía de Cristina, allá por el año 2008, marzo del año 2008, lo que planteaban era aumentar las retenciones, que en este gráfico están en el eje, digamos, de alguna manera están expresadas en el eje derecho. En realidad, lo que está expresado es la brecha entre lo que sería el dólar soja, ¿sí? ¿Cuántos dólares recibe un productor neto de retenciones por cada dólar que exporta de soja? Y el dólar libre de mercado, el dólar puesto en Estados Unidos, el dólar contado con liquidación.
¿sí? Fíjense, el dólar contado con liquidación está en verde, el dólar soja está en azul en el gráfico, y allá por marzo del 2008, ¿sí? Cuando las retenciones rondaban aproximadamente para la soja en la zona del 32%, lo que planteaba la resolución 125, que generó una crisis importantísima en el gobierno, que terminó, digamos, con la renuncia de Lustó y que finalmente Cobos en el Congreso tuvo que salir a decir que no la aprobaba, que es el famoso dicho de Cobos de mi voto es no positivo, que finalmente fue para frenar la resolución 125. Lo que hacía esta resolución era ponerle retenciones, es decir, un impuesto variable a el valor de las exportaciones de la soja. Entonces, según el precio que tuviera la soja, era la retención que se le pensaba poner. Fíjense que si la soja estuviera más o menos en los valores actuales, tendría una retención entre 28,33 y 35,75 bajo este esquema, ¿sí? Pero lo que temían en ese momento, en el año 2008, la gente del campo era, si acá hay un movimiento alcista, un superciclo de los commodities, como se esperaba, producto de lo que fue la crisis financiera internacional que había arrancado ya en 2007 y que iba a generar, digamos, una expansión muy fuerte de la Reserva Federal, estaba generando una expansión muy fuerte de la Reserva Federal y que iba a generar un movimiento muy fuerte de los commodities, si aumentaba digamos, la cantidad de dólares en el mundo, Estados Unidos le daba a la maquinita y hacía que el precio de las cosas suba artificialmente, iba a subir el precio de la soja y lo que iba a pasar era que el campo no se iba a beneficiar. ¿Por qué? Porque le iban a aumentar las retenciones hasta un nivel récord histórico del 58,47%. ¿Sí? Finalmente la soja llegó hasta aproximadamente $650, con lo cual las retenciones hubieran aumentado aproximadamente hasta un 50%. Finalmente, bueno, el escándalo, la manifestación del campo, se cortaron las rutas, aproximadamente 130 días de manifestaciones, renuncia al ministro de Economía y no se aplica con el voto no positivo de Cobos la medida y bueno, las retenciones siguen aproximadamente en el mismo nivel, pero lo que, digamos, empezó a pasar es que digamos, el valor de la soja empezó a subir y luego empezó a bajar fuertemente. Después del año 2011, después del año 2011-2012, como hemos visto, empieza una política de la Fed expansiva que hace caer el precio de la soja. Cuando cae el precio de la soja, ¿qué pasa en la Argentina? No entran dólares genuinos. Empieza a perder reservas masivamente el Banco Central, algo similar a lo que estamos viviendo ahora. Y lo que sucedió es que nuevamente, digamos, vivimos un esquema muy similar al que se está aplicando ahora. Para evitar que el tipo de cambio se devalúe fuertemente, empiezan a aplicar retenciones, restricciones, cepos cambiarios. Entonces, lo que sucedió es que a partir de 2011 en adelante empezamos a vivir cada vez con mayor nivel de cepo, ¿sí? Se pusieron distintos niveles de cepo cada vez mayores y eso hizo saltar la brecha, la diferencia que hay entre el dólar libre, en verde en el gráfico, y el dólar oficial en azul. Al saltar la brecha, lo que sucede es que la brecha entre el dólar de mercado y el que recibe el exportador de soja se amplía. Es decir, finalmente el gobierno logró aplicarle al campo el impuesto que el campo había dicho que era restrictivo, ¿sí? Que era quien podía matar a su economía, la única que genera dólares en la Argentina. Entonces fíjense que la brecha se hizo tan grande, el dólar libre, el dólar contado con liquidación, se fue cada vez más arriba
y el dólar oficial seguía en ese dólar peg típico, digamos, de este tipo de esquemas. Y finalmente el impuesto neto que se le cobraba al exportador de soja era mucho más alto. ¿Por qué? Y porque el exportador de soja lo que tenía que hacer es invertir sus dólares para comprar las semillas, para sembrar, para cosechar, venderlos al tipo de cambio oficial, exportar, al exportar, vender al valor que estuviera la soja, que cada vez era más bajo, recibir esos dólares y vender esos dólares al tipo de cambio oficial. Cuando recibe esos dólares, lo que quería hacer el exportador era volver a comprar, cuando recibía los pesos, el exportador quería volver a comprar dólares para que en la próxima cosecha pudiera volver a venderlos para comprar las semillas. Porque obviamente con la inflación en Argentina, imagínense que si se quedaban en pesos, se le devaluaba el capital para invertir. Entonces, para comprar esos dólares, vendía al oficial, supongamos que en ese momento vendía a 9, pero tenía que comprar en el mercado libre el dólar a 14. Y ahí perdía un porcentaje elevado, más la retención que tenía que pagar por la exportación. ¿Sí? Entonces, al 32 se le agregaba la brecha que perdía por el dólar. Entonces, fíjense que si bien la 125 no se aplicó, terminó a la larga con el sistema de desdoblamiento cambiario implícito, ganando el gobierno y aplicando una, digamos, retención implícita entre el tipo de cambio oficial más las retenciones de cerca del 60%. Es decir, al único o al principal, digámoslo correctamente, al principal generador de dólares genuinos en la Argentina le sacaban el 60%. Entonces eso obviamente generaba que el sector se defendiera. Y ahí aparece el silo bolsa, ¿no? Ponen los granos en los silos y esperan ¿a qué? A que haya un mejor dólar para poder vender esos granos. Porque si no, perdían mucho dinero. A que haya una mejor cotización quizá de la soja también para poder vender esos granos. Hacían, digamos, una suerte de timing con su soja. El exportador prefería quedarse sentado en la soja a exportarla y a generar esos dólares para la Argentina. Entonces, bueno, finalmente después viene el 2015, después de la gran caída de las reservas, el aumento de la brecha entre uno y otro dólar, y se eliminan las brechas de tipo de cambio, se busca eliminar la brecha de tipo de cambio, y lo que sucede es que baja el impuesto para el campo. Al bajar el impuesto para el campo hay una reactivación y volvemos a exportar más soja, volvemos a tener récord en cantidades, no solo de precios, sino en este caso de cantidades, que es lo importante. Argentina debería, esto es algo que necesito que ustedes lo entiendan, para que nosotros le exijamos al gobierno que, digamos, yo no quiero ni defender al campo ni a la ciudad, no estoy ni de un lado ni del otro, pero sería muy bueno para la Argentina que todos los años tengamos una política que permita que Argentina exporte cada vez mayores cantidades. Porque de pronto podemos tener una situación ficticia como la que tuvimos entre el 2008 y el 2011, en que los precios vuelen por el aire y con una Fed que tiene la decisión de tener tasa cero hasta 2023 probablemente pase, y si no logramos armar los fondos contracíclicos y aumentar las cantidades exportadas, nos vamos a ir comiendo nuestro capital todo el tiempo.
nos vamos a ir comiendo nuestro capital. Nosotros tenemos que lograr aumentar las cantidades de exportación, generar políticas que aumenten las cantidades de exportación. Esto es muy difícil, yo sé que se ha complicado demasiado, pero lo que les pido es que vean cómo baja el impuesto en el año 2015. ¿Por qué? Porque se cerró la brecha entre el dólar oficial y el dólar de mercado. Se liberó la compra de dólares. El gobierno dijo, bueno, pueden comprar cualquier cantidad, ¿sí? Y eso generó un salto en el tipo de cambio, obviamente un reconocimiento de la devaluación en el tipo de cambio oficial, obviamente también eso generó un salto en la inflación, ¿sí? Pero al eliminar el incentivo para sacarle reservas al Banco Central, se mejoran las cosas. Al liberar el mercado, al hacer una política más liberal en el mercado, fíjense que baja el impuesto al campo y aumentan las cantidades. Y vamos a un crecimiento más genuino de los dólares que obtenemos por exportaciones. ¿Por qué no es tan grave la situación actual? Porque las cantidades están realmente muy altas. Venimos de cantidades altas de exportación. Si bien los precios se deprimieron muchísimo desde el 2011 hasta el fin, digamos, el principio de la pandemia, hasta marzo. Hasta marzo de este año los precios estuvieron deprimiendo. Ahora los precios están en alza, pero no caigamos los argentinos en la solución mágica de que las cosas empiezan a poner mejor porque pueden empezar a entrar más dólares porque los precios son más altos, pero si las cantidades, nosotros no logramos aumentar las cantidades, no vamos a saltear este problema que cada 10 años tenemos. Tenemos que aumentar las cantidades. Fíjense que desde el diciembre del año pasado, cambio en el gobierno, cambio en las expectativas, nuevos cepos, volvemos a la política del año 2008 a 2014 y vuelve a incrementarse la brecha a niveles bestiales, nunca antes vistos, ¿sí? Nunca antes vistos. Fíjense lo que es la brecha en la actualidad, ¿sí? Y fíjense lo que es el impuesto al campo. Entonces, el problema que tenemos ahora, ¿cuál es? Que el campo no tiene incentivo para sembrar. El problema no es que el campo tiene la soja en silobolsa. El problema que tenemos que pensar los argentinos es que el campo no tiene el incentivo para sembrar, para volver a cosechar y para, de esa forma, aumentar las cantidades. Va a ser lo mínimo indispensable, ¿sí? Pero nosotros tenemos que ir a aumentar las cantidades. Hoy el impuesto es del 60%, es restrictivo total, ¿sí? Al tener esa brecha tan grande entre el dólar que recibe el campo, un dólar de aproximadamente 57, y el dólar que tiene que comprar, un dólar de 140, 150, ¿sí? Libre en el mercado, no tiene incentivo para producir. Es importantísimo que veamos esto los argentinos, saquémonos el antifaz y veamos esto. Yo llamo esto un gráfico poco más visual, ¿sí? Para los que se les ha hecho muy complejo quizá de visualizar o de entender esto. Quizás algunos tienen el recuerdo emocional de lo que han vivido en el año 2001. ¿Sí? Cuando aparecen estos rumores de corralito y estas cosas, les viene el recuerdo emocional. Siempre psicológicamente funciona así los inversores, funciona así las personas. Y ha sido un recuerdo que ha quedado en la memoria de los argentinos, inclusive de los que son muy pequeños. Yo tengo los recuerdos de la hiperinflación del 89, cuando tuvimos, digamos, una inflación del 3000% anual.
Aquellos que son más jóvenes probablemente no tengan ese recuerdo, pero sí tengan el recuerdo de lo que fue la gente golpeando los bancos en el 2001. Hoy, quizá con la caída de los bancos en la bolsa, con estos rumores que aparecen en las redes sociales, les venga ese recuerdo emocional, y lo que quiero que vean es que esto tiene una explicación que es 2 más 2 en matemática, que tiene que ver con el origen de nuestros dólares y que tiene que ver con, digamos, algo que nos vuelve a pasar sistemáticamente cada 10 años. Fíjense que nos pasó en el 2001, nos pasó en el 2014 y ahora en el 2020, 2021 nos vuelve a pasar. ¿Por qué? Lo que estamos viendo en azul es lo que vale la tonelada de soja en, digamos, neta del impuesto, neta de las retenciones, ¿sí? Esa tonelada de soja neta de las retenciones, puesta, digamos, en el mercado internacional, le genera hoy un dólar de 150. O sea, por cada 300 que valía la tonelada de soja, si le quitamos la retención y le quitamos la brecha, ¿sí?, le genera un dólar de 150 aproximadamente al productor. Fíjense cuánto era esto en el año 2001. Fíjense cuánto era esto en el año 2014. Nuestros últimos 2 defaults, 2001 y 2014. ¿Sí? Y ahora el nuevo default, 2019-2020. No es casualidad. No es casualidad. Esto responde a esta matemática. Entiéndanlo, argentinos. Apréndanlo. Apréndanlo. Porque si nosotros logramos entender que si generamos las condiciones para que aumenten las cantidades cuando se caen los precios, que compensen la caída de los precios, no vamos a tener el sangrado de dólares de las reservas del central y no vamos a volver a entrar en un default como entramos las últimas 2 veces que se cayeron fuertemente los precios. ¿Sí? Y no es que se caiga el precio, es que se caiga el precio neto de retenciones. Si nosotros tuviéramos los fondos anticíclicos, cuando se caen los precios, podríamos, por ejemplo, dar créditos, de alguna forma impulsar al sector para que produzca más y de esa manera, lograr compensar cantidades con precios. Es muy difícil hacerlo. Seguramente sufriríamos, pero no sufriríamos tanto y llegaríamos a crisis terminales para llegar a un default como llegamos. Y después, esto es Argentina, ¿sí? Y este es un mensaje para todos los que se quieren ir del país ahora. ¿Y por qué les digo que yo me quedo en el país? Porque esto es Argentina, es un país inmensamente rico. Inmensamente rico. Argentina va a salir adelante. Yo estoy seguro de que va a salir adelante. ¿Puede ser que ahora estemos en un momento de explosión económica? Sí, puede ser. ¿Por qué? Y porque estamos ahí abajo. Pero fíjense que después de estar ahí abajo, cada vez que hemos estado ahí abajo, hemos vuelto a estar en la zona verde, en la zona de manteca al techo. Manteca al techo se decía cuando, digamos, los grandes terratenientes de la Argentina viajaban en barco a Europa hace 150 años atrás, sacaban un camarote, compraban champagne, les venía el champagne con la mantequita y el pan, y los tipos con los tenedores jugaban a pegar la manteca en el techo. En Europa no lo podían creer, cómo dilapidaban la plata los argentinos en ese momento, que Argentina era potencia mundial, con un esquema mucho más liberal, con un contexto de país mucho más liberal que permitía mucho mayor estabilidad y que generaba que Argentina no tenga este tipo de problemas. Aunque de a poco Argentina fue entrando en una dinámica que generó que cada 10 años vayamos perdiendo
esa idea de país liberal y cada 10 años vayamos entrando en un contexto muy, muy complicado como este, en esta crisis de reservas que vamos teniendo una vez cada 10 años. A veces viene por el lado de el gasto, que nunca ha bajado y necesitamos mayor en ese sentido, mayor disciplina fiscal en la Argentina, otra cosa que tenemos que exigir, porque la disciplina fiscal que no tenemos genera que después necesitemos imprimir, darle a la maquinita cuando perdemos el crédito. Nosotros cuando estamos en la zona de tirar manteca al techo, perdemos la disciplina fiscal. La política gasta lo que tiene y lo que no tiene. Gasta todo lo posible, no generan fondos anticíclicos. Nosotros necesitamos una política, necesitamos exigirle a la política que la próxima vez, y yo voy a estar ahí, porque yo me voy a quedar y se lo voy a exigir, ¿sí? Que la próxima vez que estemos tirando manteca al techo, generemos los fondos anticíclicos que tenemos que generar. ¿Para qué? Para que cuando volvamos a estar hundidos en la zona de país inviable, no hayamos tirado manteca al techo en el pasado, no hayamos estado dilapidando la fortuna que tenemos en este país, que es riquísimo. Es un país riquísimo. Solamente necesitamos saber administrarlo un poquito mejor, un poquito mejor, un poquito mejor. ¿Cómo hacerlo? Bueno, habrá que encontrar la forma, habrá que encontrar la forma. Si los políticos no pueden demostrar y el pueblo no puede demostrar que le puede exigir a los políticos y los políticos cumplir con esto, quizá tengamos que ir a un modelo en el cual el pueblo exija realmente este tipo de cambios a partir de otra cosa. Yo siempre pienso en que puede llegar a venir, ahora que estamos en el mundo, entrando al mundo del blockchain y las criptomonedas, que puede venir una rebelión monetaria. Que la gente diga en la Argentina, queremos aceptar blockchain, queremos aceptar criptomonedas. Y por ejemplo el Bitcoin, que hoy es la criptomoneda más utilizada, en el mundo, la de mayor aceptación, la de mayor market cap, podría llegar a comenzar a aceptarse como medio de pago. Y fíjense que tiene propiedades mucho mejores que el peso. ¿Por qué? Porque no depende del Banco Central. No depende de que el Banco Central le dé a la maquinita. El blockchain sobre el cual se monta el Bitcoin, el código dice que va a haber 21 millones de Bitcoin que se van a emitir. Con lo cual hay una tasa de emisión que está prefijada. Quizás si Argentina adoptara ese patrón, los políticos no tendrían la posibilidad de emitir peso, porque el peso no valdría nada. Ok, perderíamos la posibilidad de hacer política monetaria en momentos de crisis. Fíjense que hasta Estados Unidos hace política monetaria en momentos de crisis. Esto que digo que la Fed expande y contrae y por eso la soja sube y la soja baja, no es que Estados Unidos es bueno o malo y nos hace subir o bajar la soja como quieren. No, es que ellos necesitan expandir o contraer su base monetaria para impulsar o retraer la economía. Nosotros nos enamoramos de los modelos monetarios. Nos enamoramos de los modelos monetarios. Y creemos que un determinado modelo monetario es el modelo correcto. Entonces expandimos monetariamente cuando la soja está en zona de tirar manteca al techo, Argentina crece y creemos que eso no genera inflación porque hay cada vez más demanda de pesos. Y cuando la soja se cae la demanda de pesos, cae la economía, nosotros ¿qué hacemos? No, el modelo monetario era imprimir. Y financiamos el gasto y la caída de la economía con mayor impresión monetaria. Y eso genera las devaluaciones que tenemos. Y eso genera
el modelo que yo les estoy explicando. El problema es que el modelo que esto digamos, genera es un modelo de alta inflación. Y la alta inflación puede beneficiar a algunos sectores. Puede beneficiar a algunos sectores que están enquistados en el poder en la Argentina. Si no, y ustedes piensen cuál es el sector, ¿sí? Yo no lo voy a mencionar, pero seguramente lo van a deducir, no habría necesidad de que tengamos un sector que luche por las paritarias y el aumento constante de nuestros salarios, si tuviéramos una moneda que no perdiera valor en el tiempo. ¿Para qué sería necesario eso? Es un sector con mucho poder en la Argentina. Y lo favorece este sistema, porque es un sistema de muchísima inflación, de alta inflación, con el cual nos empobrecemos los argentinos, porque la inflación es empobrecedora, pero que beneficia a ese sector, que es cada vez más rico, a costa de nuestra pobreza. Entonces, fíjense cómo este modelo tan simple, básico que les estoy mostrando y que si ustedes prestan atención lo van a poder entender y les va a ayudar muchísimo para entender a la Argentina y por qué nos pasa lo que nos pasa. Fíjense que si nosotros logramos entenderlo y logramos exigirle los cambios que tenemos que exigirle a la política, o los hacemos como una rebelión, como si fuera la rebelión monetaria. Si nosotros empezamos, por ejemplo, todos a aceptar Bitcoin de golpe, ¿sí? Hacemos implosionar el peso, ¿qué pasa? Y bueno, en algún momento nadie va a querer pesos, ¿sí? Hasta el Estado va a tener que usar Bitcoin, ¿sí? Y nos vamos a atar a un patrón que le va a limitar al Estado la posibilidad de emitir moneda, ¿sí? Probablemente, obviamente, el Estado siempre va a hacerle gaming a eso y va a emitir el peso argentino convertible contra Bitcoin virtual, el cripto argentino. Pero bueno, por lo menos entraríamos en una neoconvertibilidad contra el Bitcoin. Serían problemas del futuro, ¿sí? Yo creo que podemos ir, si entendemos esto y lo exigimos de una forma razonable, podemos ir a un modelo superador. Podemos, en lugar de ir a una rebelión monetaria, podemos tener una moneda que ya en su código previo tenga en cuenta que cuando, por ejemplo, la soja, uno de los principales productos de exportación argentina, sube, quizá tenemos que tener una política monetaria expansiva, ¿sí? Porque hay más demanda de pesos, ¿sí? Pero no tan expansiva, ¿sí? Para no generar inflación. Quizás cuando se cae y se contrae, ¿sí? la cantidad, digamos, de dólares que van entrando porque se cae el precio, quizá tenemos que tener una política monetaria expansiva para contrarrestar esto, pero no tan expansiva que digamos, nos quite toda confianza en el peso, es decir, que esté preseteada, ¿sí? Quizá en determinados momentos es importante tener una política monetaria contractiva cuando la inflación supera determinados parámetros, ¿sí? Cuando el empleo cae a niveles estructurales, quizá ahí tenemos que empezar a pensar en una política monetaria más contractiva, ¿sí? Son variables que podríamos meter en una ecuación tal que no nos enamoremos del modelo. Porque nosotros nos enamoramos del modelo y siempre expandimos. Expandimos cuando crecemos y bajó el empleo ya a niveles estructurales, porque hay que entender esa diferencia, ¿sí? Se puede crecer y expandir si uno tiene un nivel de desempleo bestial. ¿Por qué? Porque no hay demanda
se cayó mucho la demanda y por eso, digamos, la circulación monetaria se hace muy baja, ¿sí? La gente trata de guardarse los pesos y eso, digamos, de alguna forma no genera tanta inflación como, por ejemplo, si nosotros miramos la historia reciente, ¿sí? Y miramos la gran expansión monetaria que se hizo desde el año 2002, 2003, reincorporando al peso argentino a todas las cuasimonedas, ¿sí? En momentos en los cuales teníamos 20% de desempleo. Nosotros expandíamos monetariamente, crecíamos y no había inflación. ¿Por qué no había inflación? Porque el desempleo era muy grande. Ahora, cuando el desempleo empezó a caer a niveles estructurales, empezó a haber presiones inflacionarias ya por el año 2007. Tuvimos la suerte en el año 2008 de que vino la crisis financiera internacional. Como vino la crisis financiera internacional, cambiaron las condiciones. Nosotros seguimos con el mismo sistema, seguimos expandiendo la base monetaria. Y fue lo correcto, porque vino la crisis y había que expandir para impulsar a la economía. Pero si no hubiese venido esa crisis, ya en el año 2008 hubiéramos superado el 10% de inflación. Como vino la crisis, recién tuvimos 2008, 2009 y en el 2010 empezó nuevamente a ser un problema la inflación que superó los 2 dígitos. Ahí obviamente, en lugar de frenar la expansión monetaria, estábamos enamorados de ese sistema, que era el sistema que iba y el que funcionaba. ¿Qué hicimos? Empezamos a adulterar las cifras de la inflación. Dijimos que la inflación no era la que en realidad había, ¿sí? Y bueno, obviamente eso trajo consecuencias terribles, de doblamientos cambiarios y todo lo que vivimos después y que les he explicado. Dicho esto, lo que nos pasa es que nos enamoramos de un sistema los argentinos. Tuvimos convertibilidad en la década del 90, más o menos funcionó unos años, bastante, bajó la inflación, llegamos a tener deflación los últimos años, pero claro, cuando vino lo que vemos ahí en pantalla, el momento de la inviabilidad económica, porque el precio de la soja cayó a su mínimo histórico, se empezó a complicar el modelo y volamos por el aire, devaluación 4-1, todo lo que vino después y que les he relatado. Pasamos a un sistema de flotación cambiaria. La flotación funcionó unos años, funcionó fantástico. Tuvimos soja a 600, manteca al techo. No hicimos todo lo que teníamos que hacer en esos momentos. Y después obviamente vino el 2014 y tuvimos los mismos problemas que en el 2001. No teníamos dólares, los pesos no valían nada, se separaban las brechas entre el dólar libre y el dólar oficial, tuvimos que poner cepos y entramos en el mundo del cepo. Y ahora nos enamoramos del cepo, ¿sí? Y creemos que el cepo puede llegar a ser la solución, pero no lo es, ¿sí? Es una medida de muy corto plazo, es una medida de final de mandato. Entonces, tuvimos un momento en el cual se recuperó esta soja neta de impuestos al sacarle el impuesto de la brecha, pero nuevamente el cambio de expectativas hace que la brecha sea un problema y hoy estemos en la misma situación que en 2014 y en el 2001. Tenemos que generar en la Argentina y exigir a quienes nos gobiernan, generar el contexto para que vuelvan a entrar dólares. Así como les expliqué lo del campo y cómo entran y se generan los dólares del campo, esto es válido también para cualquier otra industria. Por ejemplo, si nosotros hiciéramos vino en Mendoza y exportáramos vino, tendríamos el valor del vino, ¿sí? Que puede ser aproximadamente 10 dólares la botella en el mercado internacional, que venderlo en el mercado local, ¿a cuánto? A 75 pesos, esos 10 dólares. Recibiríamos 750 pesos. Ahora, si nosotros nos queremos dolarizar nuevamente para comprar insumos, supongamos, y mantener nuestro capital, que se devalúa con la gran inflación que tenemos que ir a un dólar de 150, perdimos el 50%. Lo mismo pasa con cualquier industria.
Entonces esto es algo que tenemos que entender los argentinos que no funciona. Y tenemos que exigir el cambio de contexto para volver a poner la Argentina en marcha. Así no funciona. Así no vamos a crecer. Así cada vez caen más los precios de los bancos argentinos, se van más reservas, tenemos estos rumores y esto es lo que explica lo que nos está pasando. Voy a ir a una última placa que tiene que ver con una advertencia. Yo mostré placas que son muy fuertes. La idea es echar luz. Cuanto menos desconoce algo la gente, más confianza le tiene. La gente muchas veces dice que la bolsa es una timba. ¿Por qué dice eso? Porque desconoce cómo se invierte en los mercados de capitales. Desconocen qué es el mercado de capitales. Desconocen cómo pueden ahorrar a través del mercado de capitales. Algo que, si ustedes miran las naciones más desarrolladas del mundo, todas las naciones más desarrolladas del mundo tienen un mercado de capitales estable y fuerte. Entonces, a través de Asesor de Inversiones, yo los invito a que inviertan en el mercado de capitales y asesorarlos y ayudarlos a que inviertan en el mercado de capitales. Van a estar haciendo algo bueno para ustedes y para el país. Pero, además, quiero ayudarlos a entender. Estos videos fueron para ayudarlos a entender. Yo les traté de echar luz, les traté de llevar conocimiento profesional, con números, traté de no meterme en el problema de la grieta ideológico, ¿sí? Si el campo tiene que financiar a la ciudad, si está bien eso o no, ¿sí? Yo veo que tenemos un problema ahí. ¿Sí? Quizá hay que financiar a las industrias, yo no veo mal eso. Hay que lograr generar un contexto para que las industrias se desarrollen y tengan competitividad. Pero quizá ese contexto es a través de un contexto de estabilidad económica. Y quizá la estabilidad económica la logramos a partir de tener los dólares, la fuente de los dólares que hoy los obtenemos con el campo, más del 60% de los dólares. ¿Sí? Entonces, tenemos que generar un contexto de estabilidad y de credibilidad como país, un rumbo estratégico como país. Porque si no, nos va a pasar una y otra vez lo mismo. Hoy son los rumores de Corralito. Yo ya les expliqué y les traje los números por los cuales creo que no debería haber un corralito en la Argentina, que la piña no viene por un corralito, no viene por ahí la piña, pero nos estamos descuidando de por dónde realmente viene el problema. No estamos generando el contexto para que entren los dólares genuinos y tenemos un sangrado de reservas. Y cuando esas reservas netas llegan a cero, ¿de dónde va a sacar el Banco Central los dólares para vender los 200 por mes? ¿Los puede cancelar totalmente? Sería la primera vez en la Argentina que directamente eliminan la posibilidad de compra de dólares. Sería todavía un salto mucho más grande en la brecha. Ya directamente no habría brecha porque no habría dólar oficial. Sería todo dólar paralelo. Sería un dólar de mercado, ¿sí? Quizás tengamos que llegar a ese extremo en la Argentina. Un dólar completamente de mercado, como se pudo intentar hacer en el pasado, como probablemente le proponga el Fondo Monetario Internacional al gobierno, porque el Fondo Monetario Internacional va a pedir dos cosas en esta negociación que se viene. Una es un plan que reduzca el déficit fiscal, que es la fuente por la cual después necesitamos darle a la maquinita para imprimir. Y la segunda es que le va a pedir flotar la moneda. Digamos, el manual de fondo dice eso. Entonces, ¿cómo hace
Argentina, para flotar la moneda, si hay una brecha tan grande, porque tenemos un tipo de cambio en 75 oficial y un tipo de cambio, digamos, de mercado de 150 aproximadamente. ¿Cómo hacemos? ¿Le seguimos poniendo impuestos hasta que llegue a 150? ¿Le ponemos un 20% adicional? Esa es una gran pregunta. Y otra pregunta es, si el Banco Central no interviene y es 100% un tipo de cambio de mercado, se puede generar de hecho esto, ¿no? O sea, si Argentina directamente elimina el dólar, digamos, oficial, de alguna forma es un dólar de mercado, es un dólar bolsa, como lo llamamos, ¿no? Y nos compramos y nos vendemos dólares entre nosotros, y cuando tenga que subir, sube, y cuando tiene que bajar, baja. El tema es que estos desdoblamientos cambiarios dañan mucho a nuestra industria, porque si el que tiene que producir puede acceder a un dólar en el mercado a 150, pero cuando vende tiene que vender porque existe un dólar oficial a 75, entramos en el terreno de la inviabilidad económica. Y peor podría ser, y ahí es donde puede venir la piña, es que el Banco Central se le agoten las reservas netas y empiece a vendernos dólares y continúe vendiéndonos dólares oficiales de la plata que puso la gente en sus depósitos. Entonces, ahí, en lugar de tener un 88% de liquidez y cobertura, esa liquidez y cobertura que yo les mostré puede empezar a bajar. Y ahí es donde puede venir una corrida realmente cambiaria, bancaria, que hoy, repito, no la hay. Para llevar tranquilidad quiero decir, no la hay. Para mí, el problema hoy pasa por las reservas, no pasa por los bancos. Los bancos están muy líquidos, ¿sí? Y si llegamos a ese contexto, obviamente el tipo de cambio se dispara, obviamente hay corrida cambiaria y obviamente terminamos en algo como lo que ven en pantalla. Esta es la regulación que se presentó el 3 de enero del 90, el plan Bonex, ¿sí? Que le cambiaron los plazos fijos por bonos a la gente. Y eso obviamente le permitía, digamos, al gobierno contar con todas esas reservas, ¿sí? Hoy no es el contexto, pero podemos llegar a eso. Entonces, lo que tenemos que ver es ir siguiendo cómo se va dando el contexto de cambios en las políticas para ver si corregimos o no corregimos esto. Yo no digo que va a venir un plan Bonex, no me salgan a decir Bianchi dijo. No. La economía es una disciplina dinámica. En función de las acciones que vayamos haciendo, las consecuencias que vayamos teniendo y los contextos que vayamos generando, lo que nos pueda llegar a pasar. Dios quiera, la soja se vaya a $1.000, que es una expectativa que yo tengo. Quizás no el año que viene, no el siguiente, pero el otro. ¿Sí? Quizás en 2023, 3 años a cero la tasa de la Reserva Federal nos pueden llevar a una soja de $1.000 y quizás estemos tirando manteca al techo y todos digan, ¿te acordás cuando Bianchi decía que el dólar iba a ir a 3.000, no sé qué cosa, y se burlan de mí? Yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que los contextos cambian, las realidades van cambiando y puede ser que estemos en ese contexto y ojalá, yo solo les aviso que si cuando estemos en ese contexto nuevamente no generamos los fondos anticíclicos, no nos preparamos monetariamente, cuando realmente Argentina caiga nuevamente porque la Fed empieza, supongamos, 2024 a tomar una posición contracíclica y a absorber y a subir su tasa de interés, cuando eso pase, puede ser demasiado tarde. Les agradezco a todos que me han acompañado hasta acá. Los invito a darle like. Espero que les haya servido y que hayan aprendido algo. Lo importante de esto es que hayan aprendido. Yo creo que la educación es lo que nos va a sacar adelante como país. Me encanta hacer estos videos porque
puedo transmitir un poquitito de lo que pienso, lo que sé y lo que he aprendido y las investigaciones que hago a ustedes. Si quieren más de esto, si les gustó esto, recuerden que pueden ser clientes de asesordeinversiones.com y los podemos asesorar para invertir en los mercados de capitales. Gracias.